Hola, ¿qué tal? Y bueno, finalmente, después de meses y meses y meses, el gobierno tomó la decisión de actualizar el tope que da derecho a cobrar las asignaciones familiares. Ese tope estaba muy, pero muy retrasado, estaba en 158.000 pesos salariales, lo cual significaba que todo aquel trabajador que ganaba o que pasaba a ganar poco más de 158.000 pesos, ya perdía el derecho a cobrar el salario familiar por hijo. Ese tope se estableció en marzo del año pasado y durante todos estos largos meses no fue actualizado, motivo por el cual, con esta enorme inflación, seguido con salarios que fueron inferiores a la inflación, pero que tuvieron también aumentos nominales importantes, muchos trabajadores perdieron el derecho a cobrar el salario familiar. Y entonces se daba la situación totalmente irregular de que alguien podía llegar a tener un aumento de salarios, pero automáticamente al perder el cobro del salario familiar quedaba anulado ese aumento salarial que había recibido. Con lo cual, digamos, el aumento salarial terminaba siendo quizá en muchos casos perjudicial porque era inferior a la pérdida que significaba dejar de cobrar el salario familiar por hijo, especialmente en aquellos eh, padres que tienen dos o tres hijos. Bueno, ahora en marzo se ha tomado la decisión de actualizar ese tope y de 158.000 se eleva a 404.000 pesos. ¿Por qué ese valor? Porque ese es el piso salarial que da derecho a cobrar, perdón, da derecho a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Es decir, 404.000 pesos es el piso salarial a partir del cual quienes ganan más pagan impuesto a las ganancias, quienes ganan menos dejan de pagar el impuesto a la ganancia. Entonces, con ese piso salarial que va a coincidir con el tope de asignaciones familiares, todos aquellos trabajadores que estuvieron perdiendo el derecho a cobrar el salario familiar lo van a recuperar lógicamente hacia adelante, no hacia atrás, porque lo que está perdido no se lo van a reintegrar ni a reconocer, pero está el aliciente de que hacia adelante van a poder percibir nuevamente el salario familiar. Y aquellos que ganan más de 404.000 pesos y están afectados o impactados por el impuesto a las ganancias, bueno, ellos pueden deducir de la base imponible del impuesto justamente el valor correspondiente a la carga que significa tributaria, que significa la tenencia de hijos menores de edad o de hijos discapacitados. Entonces, a partir de ahora, lo que va a pasar es que el tope para cobrar asignaciones familiares va a coincidir con el piso salarial de ganancias. Y cada vez que se modifique el piso salarial de ganancias, también se va a modificar el tope para cobrar las asignaciones familiares de tal manera que de una manera u otra todas las familias o todos los padres con hijos van a tener derecho a cobrar el salario familiar. Unos porque lo van a cobrar en forma directa por el pago que va a ser ANSES y otros por la deducción que van a poder tener de la base imponible del impuesto a las ganancias. Bueno, me parece esto muy importante, esto significa una modificación a el método de actualización que había hasta ahora, que, como explicamos anteriormente al inicio, solamente se ajustaba cada 12 meses y bueno, en un país que tiene una inflación del orden del 100%, los ajustes anuales evidentemente implican enormes pérdidas para aquellos que están atrapados por ese tope, como es el caso del salario familiar. Lamentablemente, esta alta inflación está llevando a que prácticamente todos los índices, todas las variables
se empiecen a ajustar de manera mucho más rápida. Y pasamos quizá de acuerdos donde se hacían acuerdos por 6 meses, acuerdos por 3 meses, y ya hay un montón de rubros que tienen indexación mensual. Es el caso de las prepagas, que aumentan todos los meses. Lamentablemente es así, pero aumentan todos los meses. Prácticamente todos los servicios públicos están con aumentos también mensuales. Muchos productos que están regulados por el Estado tienen aumentos mensuales. El caso de los combustibles, prácticamente todos los meses. Y hacia adelante, a través de lo que se llaman los precios cuidados o precios justos, también hay aumentos mensuales que se pactan, a veces con índices menores a la inflación proyectada, pero en ese caso no se cumplen y los aumentos mensuales son muy pero muy superiores a los acordados con el gobierno a través de esos programas específicos de precios. Bueno, esta es la novedad. En total se calcula que hay unos padres de unos 4,5 millones de chicos que van a percibir el salario familiar, y después por otro lado hay otros 2 millones de padres de otros 4,5 millones de chicos que cobran la asignación universal por hijo, la llamada UH, que son todos aquellos trabajadores que no están registrados y que lamentablemente, bueno, tienen este volumen de gente, lo cual muestra claramente que la informalidad laboral en la Argentina tiene características realmente catastróficas. Primero, para aquellos que están en la informalidad. Y segundo, porque, bueno, toda esa gente no tiene derechos previsionales, no tiene derechos de accidente en caso de tener un accidente de trabajo. Bueno, no cuentan con obra social, sino que tienen que recurrir obligatoriamente al hospital público, y cuando llega el momento de jubilarse no cuentan con los 30 años de aporte y tienen que recurrir a moratorias que terminan por esas moratorias cobrando haberes jubilatorios muy pero muy bajos, inclusive por debajo del haber mínimo del monto de la jubilación mínima. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias.